Los Miserables por Víctor Hugo. Volumen 1. Libro octavo, un contragolpe. Capítulo 1, en qué espejo el señor Madeleine contempla su cabello. El día empezaba a amanecer. Fantine había pasado una noche insomne y febril, llena de visiones felices. Al amanecer se quedó dormida. Sor Simplice, que había estado velando con ella, aprovechó este sueño para ir a preparar una nueva pócima de chinchona. La digna hermana llevaba pocos momentos en el laboratorio de la enfermería, inclinada sobre sus medicamentos y sus ampollas, y escudriñando las cosas muy de cerca, a causa de la penumbra que la penumbra del alba esparce sobre todos los objetos. De repente levantó la cabeza y lanzó un débil grito. El señor Madeleine estaba ante ella, acababa de entrar silenciosamente. ¿Es usted, señor alcalde?, ella exclamó. Él respondió en voz baja: ¿Cómo está esa pobre mujer? No está tan mal ahora, pero hemos estado muy intranquilos. Le explicó lo que había pasado, que Fantine había estado muy enferma el día anterior y que ya estaba mejor porque pensaba que el alcalde había ido a Montfermeil a buscar a su hijo. La hermana no se atrevió a interrogar al alcalde, pero ella percibió claramente por su aire que no venía de allí. Todo eso es bueno, dijo, hiciste bien en no desengañarla. Sí, respondió la hermana, pero ahora, señor alcalde, ella lo verá a usted y no verá a su hijo, ¿qué le diremos? Reflexionó por un momento. Dios nos inspirará, dijo. Pero no podemos mentir, murmuró la hermana, a media voz. En la habitación era plena luz del día. La luz iluminaba de lleno el rostro del señor Madeleine. La hermana alzó la vista hacia él. Dios mío, señor. Ella exclamó: ¿Qué te ha pasado? Tu cabello es perfectamente blanco. Blanco, dijo él. La hermana Simplice no tenía espejo. Rebuscó en un cajón y sacó el vasito que usaba el médico de la enfermería para ver si un paciente estaba muerto y si ya no respiraba. El señor Madeleine tomó el espejo, se miró el pelo y dijo: bien. Pronunció la palabra con indiferencia y como si su mente estuviera en otra cosa. La hermana sintió escalofríos por algo extraño que vislumbró en todo esto. Él preguntó: ¿puedo verla? ¿No van a hacer que le devuelvan a su hijo el señor Lemaire?, dijo la hermana, sin apenas atreverse a formular la pregunta. Por supuesto, pero serán necesarios 2 o 3 días por lo menos. Si no viera al señor Lemaire hasta entonces, prosiguió tímidamente la hermana, no sabría que el señor Lemaire ha regresado y sería fácil inspirarle paciencia, y cuando llegara el niño, naturalmente pensaría que Monsieur Lemaire acababa de llegar con el niño. No deberíamos tener que representar una mentira. El señor Madeleine pareció reflexionar unos instantes, luego dijo con su serena gravedad: no, hermana, tengo que verla. Tal vez tenga prisa. La monja no pareció darse cuenta de esta palabra quizás, que comunicaba un sentido oscuro y singular a las palabras del discurso del alcalde. Ella respondió, bajando los ojos y la voz respetuosamente: en ese caso, está dormida, pero el señor Lemaire puede entrar. Hizo algunas observaciones sobre una puerta que cerraba mal y cuyo ruido podía despertar a la enferma. Luego entró en la habitación de Fantine, se acercó a la cama y descorrió las cortinas. Ella estaba dormida. Su aliento brotaba de su pecho con ese sonido trágico propio de estas enfermedades y que desgarra el corazón de las madres cuando velan durante la noche junto a su hijo dormido y condenado a muerte. Pero esta respiración dolorosa apenas perturbaba una especie de serenidad inefable que se extendía por su rostro y que la transfiguraba en el sueño. Su palidez se había convertido en blancura, sus mejillas estaban rojas,
sus largas pestañas doradas, única belleza de su juventud y de su virginidad que le quedaba, palpitaban, aunque permanecían cerradas y caídas. Toda su persona temblaba con un indescriptible despliegue de alas, todas listas para abrirse de par en par y llevársela, que se podía sentir mientras crujían, aunque no se podían ver. Al verla así, uno nunca habría soñado que era una inválida cuya vida casi estaba desesperada. Parecía más bien algo a punto de volar que algo a punto de morir. La rama tiembla cuando una mano se le acerca para arrancar una flor, y parece retirarse y ofrecerse al mismo tiempo. El cuerpo humano tiene algo de este temblor cuando llega el instante en que los misteriosos dedos de la muerte están a punto de arrancar el alma. El señor Madeleine permaneció inmóvil durante algún tiempo junto a aquella cama, contemplando alternativamente a la enferma y al crucifijo, como lo había hecho 2 meses antes, el día en que había venido por primera vez a verla a aquel asilo. Ambos seguían allí en la misma actitud, ella durmiendo, él rezando, solo que ahora, después de 2 meses, su cabello era gris y el de él blanco. La hermana no había entrado con él. Estaba de pie junto a la cama, con el dedo en los labios, como si hubiera alguien en la cámara a quien debía ordenar que guardara silencio. Ella abrió los ojos, lo vio y dijo tranquilamente, con una sonrisa, ¿y Cosette? Capítulo 2. Fantina feliz no hizo ningún movimiento ni de sorpresa ni de alegría, ella era la alegría misma. Esa simple pregunta, ¿y Cosette? Fue expresado con una fe tan profunda, con tanta certeza, con una ausencia tan completa de inquietud y de duda, que no encontró una palabra de respuesta. Ella continuó, sabía que estabas allí. Estaba dormido, pero te vi. Te he visto durante mucho, mucho tiempo. Te he estado siguiendo con mis ojos toda la noche. Estabas en la gloria y tenías a tu alrededor todo tipo de formas celestiales. Levantó la mirada hacia el crucifijo. Pero, prosiguió, dime dónde está Cosette, ¿por qué no la pusiste en mi cama en el momento de mi despertar? Dio alguna respuesta mecánica que nunca más pudo recordar. Afortunadamente, el médico había sido advertido y ahora hizo su aparición. Acudió en ayuda del señor Madeleine. Cálmate, hija mía, dijo el médico, tu hijo está aquí. Los ojos de Fantine brillaron y llenaron de luz todo su rostro. Juntó las manos con una expresión que contenía todo lo que es posible en la oración en forma de violencia y ternura. Oh, ella exclamó, tráemela, conmovedora ilusión de una madre. Cosette era para ella todavía la niña que se lleva en brazos. Todavía no, dijo el médico, no ahora mismo. Todavía tienes algo de fiebre. La vista de su hijo le agitaría y le haría daño. Primero debes curarte. Ella lo interrumpió impetuosamente, pero si estoy curada, os digo que estoy curado, que culo ese doctor, la idea, quiero ver a mi hijo. Ya ve, dijo el médico, cuán emocionado se pone. Mientras estés en este estado, me opondré a que tengas un hijo. No basta con verla, es necesario que vivas para ella. Cuando seas razonable, te la traeré yo mismo. La pobre madre inclinó la cabeza. Le pido perdón, doctor, de verdad le pido perdón. Antes nunca habría hablado como acabo de hacerlo, me han sucedido tantas desgracias, que a veces no sé lo que digo. Te entiendo, temes la emoción. Esperaré todo lo que quieras, pero te juro que no me habría hecho daño ver a mi hija. La he estado viendo, no le he quitado los ojos de encima desde ayer por la tarde, ¿sabes? Si me la trajeran ahora, debería hablarle con mucha dulzura. Eso es todo, no es muy natural que desee ver a mi hija, que me ha sido traída expresamente desde Montfermeil.
no estoy enojado. Sé bien que estoy a punto de ser feliz. Toda la noche he visto cosas blancas y personas que me sonreían. Cuando el señor doctor quiera, me traerá a Cosette. Ya no tengo fiebre, yo soy así. Soy perfectamente consciente de que ya no me pasa nada, pero voy a comportarme como si estuviera enfermo y no me moveré, para complacer a estas damas que están aquí. Cuando se ve que estoy muy tranquilo, dirán, tiene que tener a su hijo. El señor Madeleine estaba sentado en una silla al lado de la cama. Ella se volvió hacia él, hacía un visible esfuerzo por estar tranquila y muy buena, como lo expresaba en la debilidad de la enfermedad que se parece a la infancia, para que, viéndola tan tranquila, no pusieran dificultad en llevarle a Cosette. Pero, mientras se controlaba, no pudo dejar de interrogar al señor Madeleine. «¿Ha tenido un viaje agradable, señor Lemaire? Oh, qué bueno que fuiste a buscarla para mí. Solo dime cómo está, soportó bien el viaje, pobre de mí, ella no me reconocerá, ya debe haberme olvidado, pobrecito. Los niños no tienen recuerdos. Son como pájaros. Un niño ve una cosa hoy y otra mañana, y ya no piensa en nada, y tenía lino blanco, la mantenían limpia esos Thénardier, como la han alimentado, oh. Si supieras cuánto he sufrido haciéndome preguntas como esta durante todo el tiempo de mi miseria. Ahora todo eso ya pasó. Yo estoy feliz, oh, cómo me gustaría verla, la considera bonita, señor Lemaire. ¿No es hermosa mi hija? Debiste haber sido muy frío en esa diligencia, ¿no podría ser traída solo por un pequeño instante? Es posible que se la lleven inmediatamente después. Dime, eres el maestro, podría ser así si así lo deseas. Él tomó su mano. Cosette es hermosa, dijo, Cosette está bien. La verás pronto, pero cálmate. Hablas con demasiada vivacidad y sacas los brazos de debajo de la ropa, y eso te hace toser. De hecho, los ataques de tos interrumpían a Fantine en casi cada palabra. Fantine no murmuró. Temió haber herido con sus lamentos demasiado apasionados la confianza que deseaba inspirar, y empezó a hablar de cosas indiferentes. Montfermeil es bastante bonito, ¿no? En verano la gente va allí a fiestas de placer, ¿son prósperos los Thénardier? No hay muchos viajeros por sus partes. Esa posada suya es una especie de tienda de cocina. El señor Madeleine seguía cogiéndole la mano y mirándola con ansiedad. Era evidente que había venido a contarle cosas ante las cuales su mente ahora dudaba. El médico, terminada su visita, se retiró. Sor Simplice se quedó sola con ellos. Pero en medio de esta pausa Fantine exclamó, la escucho, mon Dieu, la oigo. Extendió el brazo para ordenar silencio a su alrededor, contuvo la respiración y empezó a escuchar con arrobo. Había un niño jugando en el patio, el hijo de la portera o de alguna obrera. Fue uno de esos accidentes que ocurren siempre y que parecen formar parte de la misteriosa escenografía de las escenas lúgubres. La niña, una niña pequeña, iba y venía, corría para calentarse, reía, cantaba a voz en cuello, pobre de mí, en que no se entremezclan los juegos de los niños. Fue esta niña a quien Fantine escuchó cantar. Oh. Prosiguió, es mi Cosette. Reconozco su voz. El niño retrocedió como había venido, la voz se apagó. Fantine escuchó un rato más, luego su rostro se ensombreció y el señor Madeleine la oyó decir en voz baja, qué malvado es ese doctor al no dejarme ver a mi hija. Ese hombre tiene mala cara, eso es lo que tiene. Pero el fondo sonriente de sus pensamientos volvió al frente. Continuó hablando consigo misma, con la cabeza apoyada en la almohada, qué felices vamos a ser.
Lo primero que tendremos será un pequeño jardín, el señor Madeleine me lo ha prometido. Mi hija jugará en el jardín. A estas alturas ya debe conocer sus letras. Haré su hechizo. Ella correrá sobre la hierba detrás de las mariposas. Yo la vigilaré. Luego hará su primera comunión. ¿Cuándo hará su primera comunión? Empezó a contar con los dedos. 1, 2, 3, 4, tiene 7 años. Dentro de 5 años tendrá velo blanco y medias caladas, ella parecerá una mujercita, mi buena hermana, no sabes cuán tonta me pongo cuando pienso en la primera comunión de mi hija. Ella empezó a reír. Había soltado la mano de Fantine. Escuchaba sus palabras como se escucha el susurro de la brisa, con la mirada fija en el suelo, la mente absorta en reflexiones que no tenían fondo. De pronto ella dejó de hablar, lo que hizo que él levantara mecánicamente la cabeza. Fantine se había vuelto terrible. Ya no hablaba, ya no respiraba, se había incorporado hasta quedar sentada, su delgado hombro emergía de su camisola, su rostro, que un momento antes había estado radiante, estaba espectral, y parecía haber fijado sus ojos, dilatados por el terror, en algo alarmante al otro extremo de la habitación. Dios bueno, él exclamó, ¿qué te pasa, Fantine? Ella no respondió, no apartaba los ojos del objeto que parecía ver. Le quitó una mano del brazo y con la otra le hizo una señal para que mirara hacia atrás. Se volvió y vio a Javert. Capítulo 3. Javert satisfecho. Esto es lo que había sucedido. Acababa de sonar la media hora después de medianoche cuando el señor Madeleine abandonó la sala de audiencias de Arras. Regresó a su posada justo a tiempo para partir de nuevo junto al carro correo en el que había reservado su lugar. Un poco antes de las 6 de la mañana había llegado a M y su primera preocupación había sido enviar una carta al señor Laffitte y luego entrar en la enfermería y ver a Fantine. Sin embargo, apenas había abandonado la sala de audiencias del Tribunal de lo Penal, cuando el fiscal, recuperándose de su primera conmoción, tomó la palabra para deplorar la locura del honorable alcalde de M, declarando que sus convicciones no habían sido modificadas en lo más mínimo por aquel curioso incidente, que se explicaría más adelante, y exigir, mientras tanto, la condena de aquel Champmathieu, que evidentemente era el verdadero Jean Valjean. La persistencia del fiscal de distrito estaba visiblemente en desacuerdo con los sentimientos de todos, del público, del tribunal y del jurado. El abogado de la defensa tuvo algunas dificultades para refutar esta arenga y para establecer que, a consecuencia de las revelaciones del señor Madeleine, es decir, del verdadero Jean Valjean, el aspecto del asunto había cambiado completamente y el jurado solo tenía ante sus ojos a un hombre inocente. De ahí el abogado había extraído algunos epifonemas, no muy recientes, por desgracia, sobre errores judiciales, etcétera, etcétera. El presidente, en su resumen, se había unido a la defensa y, en pocos minutos, el jurado había expulsado a Champmathieu del caso. Sin embargo, el fiscal estaba empeñado en tener un Jean Valjean, y como ya no tenía a Champmathieu, tomó a Madeleine. Inmediatamente después de la liberación de Champmathieu, el fiscal del distrito se encerró con el presidente. Conferieron sobre la necesidad de apoderarse de la persona del señor Lemaire de M. Esta frase, en la que había mucho de, es del fiscal del distrito, escrita de su propia mano, en el acta de su informe al fiscal general. Pasada su primera emoción, el presidente no puso muchas objeciones. Después de todo, la justicia debe seguir su curso. Y luego, al fin y al cabo, aunque el presidente era un hombre bondadoso y bastante inteligente, era al mismo tiempo un realista devoto y casi ardiente,
y se había quedado estupefacto al oír al alcalde de M. Dice el emperador, y no Bonaparte, al referirse al desembarco en Cannes. En consecuencia, se dictó orden de detención. El fiscal del distrito lo transmitió a M. mediante un mensajero especial, a toda velocidad, y confió su ejecución al inspector de policía Javert. El lector sabe que Javert había regresado a M. inmediatamente después de haber prestado su declaración. Javert acababa de levantarse de la cama cuando el mensajero le entregó la orden de arresto y la orden de presentar al prisionero. El mensajero era un miembro de la policía muy inteligente que, en 2 palabras, informó a Javert de lo ocurrido en Arras. La orden de detención, firmada por el fiscal del distrito, estaba redactada en estas palabras: el inspector Javert aprehenderá el cadáver del señor Madeleine, alcalde de M. quien, en la sesión de este día, fue reconocido como el preso liberado, Jean Valjean. Quien no conociera a Javert y hubiera tenido la suerte de verlo en el momento en que penetraba en la antecámara de la enfermería, no habría podido adivinar nada de lo que había sucedido y habría pensado que su aire era el más ordinario del mundo. Estaba sereno, tranquilo, grave, su cabello gris estaba perfectamente liso sobre las sienes y acababa de subir las escaleras con su habitual deliberación. Cualquiera que lo conociera a fondo y lo hubiera examinado atentamente en ese momento, se habría estremecido. La hebilla de su culata de cuero estaba debajo de su oreja izquierda en lugar de en la nuca. Esto delataba una agitación inusitada. Javert era un personaje completo, que nunca tuvo una arruga en su deber ni en su uniforme, metódico con los malhechores, rígido con los botones de su abrigo. Para que se le hubiera torcido el cinturón de su calcetín, era indispensable que se hubiera producido en él una de esas emociones que pueden denominarse terremotos internos. Había venido de manera sencilla, había pedido en el puesto vecino un cabo y 4 soldados, había dejado a los soldados en el patio, había hecho que la portera, que no sospechaba nada, le indicara la habitación de Fantine, acostumbrada como vio a hombres armados preguntando por el alcalde. Al llegar a la habitación de Fantine, Javert hizo girar el picaporte, abrió la puerta con la delicadeza de una enfermera o de un espía de la policía y entró. Propiamente hablando, no entró. Estaba de pie junto a la puerta entreabierta, con el sombrero en la cabeza y la mano izquierda metida en el abrigo abotonado hasta la barbilla. En la curva de su codo se podía ver la punta promisa de su enorme bastón, que estaba escondido detrás de él. Así permaneció durante casi 1 minuto, sin que se percibiera su presencia. De pronto Fantine levantó los ojos, lo vio e hizo que el señor Madeleine se volviera. En el instante en que la mirada de Madeleine se encontró con la de Javert, sin moverse de su puesto, sin acercarse a él, se volvió terrible. Ningún sentimiento humano puede ser tan terrible como la alegría. Era el rostro de un demonio que acababa de encontrar su alma maldita. La satisfacción de encontrar por fin a Jean Valjean hizo que todo lo que había en su alma se reflejara en su rostro. Las profundidades, agitadas, subieron a la superficie. La humillación de haber perdido ligeramente el rastro y de haber cometido, por unos instantes, un error respecto a Champmathieu, fue borrada por el orgullo de haber adivinado tan bien y con tanta exactitud en primer lugar, y de haber acariciado durante tanto tiempo un instinto justo. El contenido de Javert brillaba en su actitud soberana. La deformidad del triunfo se extendía por esa frente estrecha. Todas las manifestaciones de horror que un rostro satisfecho puede permitirse estaban allí. Javert estaba en el cielo en ese momento. Sin darse cuenta claramente, pero con una intuición confusa de la necesidad de su presencia y de su éxito, él, Javert,
personificó la justicia, la luz y la verdad en su función celestial de aplastar el mal. Detrás de él y a su alrededor, a una distancia infinita, tenía la autoridad, la razón, el caso juzgado, la conciencia jurídica, el ministerio público, todas las estrellas, protegía el orden, hacía que la ley emitiera sus truenos, vengaba a la sociedad, ayudaba al absoluto, estaba erguido en medio de una gloria. En su victoria existía un resto de desafío y de combate. Erguido, altivo, brillante, hacía alarde en las jornadas de puertas abiertas de la bestialidad sobrehumana de un arcángel feroz. La terrible sombra de la acción que estaba realizando hacía visible en su puño cerrado el vago destello de la espada social, feliz e indignada, puso sus talones sobre el crimen, el vicio, la rebelión, la perdición, el infierno, estaba radiante, exterminaba, sonreía, y había una grandeza incontestable en este monstruoso San Miguel. Javert, aunque espantoso, no tenía nada de innoble. La probidad, la sinceridad, la franqueza, la convicción, el sentido del deber, son cosas que pueden volverse espantosas cuando se dirigen incorrectamente, pero que, incluso cuando son espantosas, siguen siendo grandiosas. Su majestad, la majestad propia de la conciencia humana, se aferra a ellos en medio del horror. Son virtudes que tienen un vicio, el error. La alegría honesta y despiadada de un fanático en plena inundación de su atrocidad conserva un cierto resplandor lúgubremente venerable. Sin que él mismo lo sospechara, Javert en su formidable felicidad era digno de lástima, como lo es todo hombre ignorante que triunfa. Nada podría ser tan conmovedor y tan terrible como este rostro, en el que se mostraba todo lo que puede designarse como el mal del bien. Capítulo 4. La autoridad reafirma sus derechos. Fantine no había visto a Javert desde el día en que el alcalde la arrancó de aquel hombre. Su cerebro enfermo no comprendía nada, pero lo único que no dudaba era que él había venido a buscarla. No podía soportar ese rostro terrible, sintió que su vida la abandonaba, se cubrió el rostro con ambas manos y gritó de angustia: «Señor Madeleine, sálvame». Jean Valjean, de ahora en adelante no hablaremos de él de otro modo, se había levantado. Le dijo a Fantine con la voz más suave y tranquila: «Estate tranquila, no ha venido por vosotros». Luego se dirigió a Javert y le dijo: «Sé lo que quieres». Javert respondió: «Date prisa». Había en la inflexión de la voz que acompañaba estas palabras algo indescriptiblemente feroz y frenético. Javert no dijo: «Date prisa». Dijo: «Ve que abovit». Ninguna ortografía puede hacer justicia al acento con el que fue pronunciada, ya no era una palabra humana, era un rugido. No procedió según su costumbre, no entró en el asunto, no exhibió orden de detención. A sus ojos, Jean Valjean era una especie de combatiente misterioso al que no se podía echar mano. Un luchador en la oscuridad al que había tenido en sus manos durante los últimos 5 años, sin poder derribarlo. Este arresto no fue un comienzo, sino un final. Se limitó a decir: «Date prisa». Mientras hablaba así, no avanzó un solo paso, lanzó a Juan Valjean una mirada que lanzaba como un garfio y con la que solía atraer violentamente hacia él a los desgraciados. Era esta mirada la que Fantine había sentido penetrar hasta la médula de sus huesos 2 meses antes. Ante la exclamación de Javert, Fantine abrió los ojos una vez más. Pero el alcalde estaba allí, ¿qué tenía ella que temer? Javert avanzó hasta el centro de la habitación y gritó: «Mira ahora, ¿vienes?». La infeliz mujer miró a su alrededor. No estuvo nadie presente excepto la monja y el alcalde. ¿A quién podría dirigirse ese uso abyecto de tú? Solo para ella. Ella se estremeció.
Entonces contempló algo sin precedentes, algo tan sin precedentes que nada igual se le había aparecido ni siquiera en los más negros delirios de fiebre. Vio a Javert, el espía de la policía, agarrar al alcalde por el cuello, vio al alcalde inclinar la cabeza. Le parecía que el mundo estaba llegando a su fin. En efecto, Javert había agarrado a Jean Valjean por el cuello. «Señor Lemaire», chilló Fantine. Javert se echó a reír con esa risa espantosa que dejaba al descubierto todas sus encías. «Aquí ya no hay ningún señor Lemaire». Jean Valjean no hizo ningún intento de soltar la mano que agarraba el cuello de su chaqueta. Dijo, Javert. Javert lo interrumpió, «Llámeme señor inspector». «Señor», dijo Jean Valjean, «me gustaría decirle unas palabras en privado». «En voz alta». «Dilo en voz alta», respondió Javert, «la gente tiene la costumbre de hablarme en voz alta». Jean Valjean prosiguió en voz baja, «tengo que hacerle una petición. Le digo que hable alto. Pero solo tú deberías oírlo, ¿qué diferencia hace eso para mí? No escucharé». Juan Valjean se volvió hacia él y le dijo muy rápidamente y en voz muy baja, «concédeme 3 días de gracia, 3 días para ir a buscar al niño de esta infeliz mujer. Pagaré lo que sea necesario. Me acompañarás si así lo deseas». «¿Te estás burlando de mí?», exclamó Javert. «Vamos, no te creía tan tonto, me pides que te dé 3 días para escaparte, dices que es con el propósito de ir a buscar al hijo de esa criatura. Eso es bueno, eso es realmente capital». A Fantine le dio un ataque de temblor. «Mi niño», gritó, «para ir a buscar a mi hijo, entonces ella no está aquí. Respóndeme, hermana, ¿dónde está Cosette? Quiero a mi hijo, señor Madeleine, señor Lemaire». Javert golpeó con el pie. «Y ahora está el otro, ¿quieres callarte, desvergonzada? Es un bonito lugar donde los presos son magistrados y donde las mujeres de la ciudad son atendidas como condesas. Pero vamos a cambiar todo eso, ya es hora de». Miró fijamente a Fantine y añadió, tomando de nuevo en sus manos la corbata, la camisa y el cuello de Jean Valjean, «les digo que no existe el señor Madeleine y que no existe el señor Lemaire, hay un ladrón, un bandido, un preso llamado Jean Valjean, y lo tengo a mi alcance, eso es lo que hay». Fantine se levantó de un salto en la cama, apoyándose en los brazos rígidos y en ambas manos, miró a Jean Valjean, miró a Javert, miró a la monja, abrió la boca como para hablar, un estertor salió del fondo de su garganta, sus dientes castañetearon, estiró los brazos en su agonía, abrió las manos convulsivamente y buscó a tientas como si se estuviera ahogando, luego, de repente, se dejó caer sobre la almohada. Su cabeza golpeó la cabecera de la cama y cayó hacia adelante sobre su pecho, con la boca abierta y los ojos fijos y ciegos. Ella estaba muerta. Juan Valjean puso su mano sobre la mano de Javert que lo detenía y la abrió como habría abierto la mano de un bebé, luego dijo a Javert, «Tú has asesinado a esa mujer. Pongamos fin a esto». Gritó Javert furioso, «no estoy aquí para escuchar argumentos. Economicemos todo eso, el guardia está abajo, avanza inmediatamente o te apretarán los pulgares». En un rincón de la habitación había una vieja cama de hierro, que se encontraba claramente en un estado decrépito, y que servía a las hermanas como catre de campaña cuando velaban con los enfermos. Jean Valjean se acercó a esta cama, en un abrir y cerrar de ojos arrancó la cabecera, que ya estaba en un estado ruinoso, fácil para músculos como el suyo, agarró la vara principal como si fuera un garrote y miró a Javert. Javert retrocedió hacia la puerta. Jean Valjean, armado con su barra de hierro, se acercó lentamente al sofá de Fantine. Cuando llegó allí,
se volvió y le dijo a Javert con voz apenas audible: te aconsejo que no me molestes en este momento. Una cosa es segura, y es que Javert tembló. Se le ocurrió llamar a la guardia, pero Jean Valjean podría aprovechar ese momento para escapar. Así permaneció, cogió su bastón por el extremo pequeño y se apoyó en el marco de la puerta, sin apartar los ojos de Jean Valjean. Jean Valjean apoyó el codo en el pomo de la cabecera de la cama y la frente en la mano, y comenzó a contemplar el cuerpo inmóvil de Fantine, que yacía tendido allí. Permaneció así, mudo, absorto, evidentemente sin pensar más en nada relacionado con esta vida. En su rostro y en su actitud no había más que una piedad inexpresable. Después de algunos momentos de esta meditación, se inclinó hacia Fantine y le habló en voz baja, que le dijo: ¿qué podría decirle este hombre, que fue reprendido, a aquella mujer, que estaba muerta? ¿Qué palabras fueron esas? ¿Nadie en la tierra los escuchó la muerta? Hay algunas ilusiones conmovedoras que son, quizás, realidades sublimes. Lo que no hay duda es que Sor Simplice, única testigo del incidente, decía a menudo que, en el momento en que Jean Valjean susurraba algo al oído de Fantine, ella vio claramente nacer en aquellos labios pálidos una sonrisa inefable, y en esos ojos apagados, llenos del asombro de la tumba. Jean Valjean tomó la cabeza de Fantine con ambas manos y la dispuso sobre la almohada como habría hecho una madre con su hijo. Luego ató el cordón de su camisola y le alisó el cabello hacia atrás debajo de la gorra. Hecho esto, cerró los ojos. El rostro de Fantine pareció extrañamente iluminado en ese momento. Muerte, que significa entrada a la gran luz. La mano de Fantine colgaba sobre el costado de la cama. Jean Valjean se arrodilló ante esa mano, la levantó suavemente y la besó. Luego se levantó, y se volvió hacia Javert. Ahora, dijo, estoy a tu disposición. Capítulo V. Una tumba adecuada. Javert depositó a Jean Valjean en la prisión de la ciudad. La detención del señor Madeleine causó sensación, o mejor dicho, una conmoción extraordinaria en el señor Sureme. Lamentamos no poder ocultar que, ante la sola palabra, era un presidiario. Casi todos lo abandonaron en menos de 2 horas. Todo el bien que había hecho había quedado olvidado y ya no era más que un preso de galeras. Solo cabe añadir que aún no se conocían los detalles de lo ocurrido en Arras. Durante todo el día se oyeron en todos los barrios de la ciudad conversaciones como la siguiente: ¿no lo sabes? Era un preso liberado. ¿OMS? El alcalde. Va. ¿El señor Madeleine? Sí. En realidad, su nombre no era Madeleine en absoluto, tenía un nombre espantoso: Bellan, Bojean, Bougean. Ah, Dios bueno. Ha sido arrestado. Detenido. En prisión, en la prisión de la ciudad, a la espera de ser trasladado. Hasta que lo transfieran. Va a ser transferido. ¿A dónde lo van a llevar? Será juzgado en el tribunal por un robo en la carretera que cometió hace mucho tiempo. Bien. Lo sospechaba mucho. Ese hombre era demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado afectado. Rechazó la cruz, daba 5 sueldos a todos los pequeños bribones que encontraba. Siempre pensé que detrás de todo eso había una historia malvada. En los salones abundaban especialmente los comentarios de esta naturaleza. Una anciana, abonada al Drapeau Blanc, hizo la siguiente observación, cuya profundidad es imposible comprender: no lo siento. Será una lección para los bonapartistas. Fue así como el fantasma que había llamado M. Madeleine desapareció de M. sur M. Solo 3 o 4 personas en toda la ciudad permanecieron fieles a su memoria.
La vieja portera que le había atendido se encontraba entre ellos. La tarde de aquel día, la buena anciana estaba sentada en su cabaña, todavía muy asustada y absorta en tristes reflexiones. La fábrica había estado cerrada todo el día, la puerta de los carruajes cerrada con llave y la calle desierta. En la casa no había nadie más que las dos monjas, Sor Perpetue y Sor Simplice, que velaban junto al cuerpo de Fantine. Hacia la hora en que el señor Madeleine solía volver a casa, la buena portera se levantó mecánicamente, sacó de un cajón la llave de la habitación del señor Madeleine y el candelabro plano que utilizaba todas las noches para subir a su habitación. Luego colgó la llave en el clavo de donde él solía cogerla y dejó el candelabro a un lado, como si lo esperara. Luego volvió a sentarse en su silla y quedó absorta en sus pensamientos una vez más. La pobre y buena anciana había hecho todo esto sin ser consciente de ello. Solo al cabo de 2 horas salió de su ensoñación y exclamó: «Espera. Mi buen Dios Jesús». Y colgué su llave en el clavo. En ese momento se abrió la pequeña ventana del albergue, pasó una mano, tomó la llave y el candelero y encendió la vela junto a la vela que allí ardía. La portera levantó los ojos y se quedó allí, con la boca abierta y un grito que se limitó a la garganta. Conocía esa mano, ese brazo, la manga de ese abrigo. Era el señor Madeleine. Pasaron varios segundos antes de que pudiera hablar, tuvo un ataque, como ella misma dijo, cuando contó después la aventura. «Dios mío, señor Lemaire», exclamó al fin, «pensé que estaba». Se detuvo, la conclusión de su sentencia habría faltado respeto desde el principio. Para ella, Jean Valjean seguía siendo Monsieur Lemaire. Terminó su pensamiento. «En prisión», dijo. «Yo estaba allí, rompí un barrote de una de las ventanas, me dejo caer desde lo alto de un tejado y aquí estoy. Voy a subir a mi habitación, ve a buscar a la hermana Simplice por mí. Está con esa pobre mujer, sin duda». La anciana obedeció a toda prisa. Él no le dio órdenes. Estaba bastante seguro de que ella lo protegería mejor de lo que él debería protegerse a sí mismo. Nadie supo nunca cómo había conseguido entrar en el patio sin abrir las grandes puertas. Tenía, y siempre la llevaba consigo, una llave maestra que abría una pequeña puerta lateral, pero debieron haberlo registrado y de haberle quitado la llave. Este punto nunca fue explicado. Subió la escalera que conducía a su habitación. Al llegar arriba, dejó su vela en el último escalón de la escalera, abrió la puerta con muy poco ruido, fue y cerró la ventana y las contraventanas a tientas, luego volvió a buscar su vela y volvió a entrar en su habitación. Fue una precaución útil, como se recordará, su ventana se veía desde la calle. Echó una mirada a su alrededor, a su mesa, a su silla, a su cama, que no había sido tocada desde hacía 3 días. No quedaba ni rastro del desorden de anteanoche. La portera había arreglado su habitación, solo que ella había recogido de las cenizas y colocado cuidadosamente sobre la mesa los 2 extremos de hierro del garrote y la moneda de 40 sueldos ennegrecida por el fuego. Tomó una hoja de papel, en la que escribió: «Estas son las 2 puntas de mi garrote forrado de hierro y la moneda de 40 sueldos robada al pequeño Gervais, que mencioné en el tribunal de lo penal», y dispuso esta pieza. El papel, los trozos de hierro y la moneda de tal manera que fueran lo primero que se viera al entrar en la habitación. De un armario sacó una de sus camisas viejas y la rompió en pedazos. En las tiras de lino así preparadas envolvió los 2 candelabros de plata. No mostró prisa ni agitación, y mientras envolvía los candelabros del obispo, mordisqueó un trozo de pan negro. Probablemente era el pan de la prisión que había llevado consigo en su huida.
Así lo demuestran las migas de pan que se encontraron en el suelo de la habitación cuando las autoridades realizaron un examen posterior. Se oyeron 2 golpes en la puerta. «Entra», dijo. Era la hermana Simplicia. Estaba pálida, sus ojos estaban rojos, la vela que llevaba temblaba en su mano. La característica peculiar de las violencias del destino es que, por refinados o fríos que seamos, arrancan la naturaleza humana de nuestras entrañas y la obligan a reaparecer en la superficie. Las emociones de ese día habían convertido a la monja en mujer una vez más. Había llorado y estaba temblando. Juan Valjean acababa de terminar de escribir unas líneas en un papel que entregó a la monja y le dijo: «Hermana, le darás esto al señor cura». El papel no estaba doblado. Ella le echó un vistazo. «Puedes leerlo», dijo. Leyó: «Ruego al señor cura que vigile todo lo que dejo detrás de mí. Tendrá la bondad de pagar con ello los gastos de mi proceso y los del funeral de la mujer que murió ayer. El resto es para los pobres». La hermana intentó hablar, pero solo logró balbucear algunos sonidos inarticulados. Pero logró decir: «¿No desea el señor Lemaire echar una última mirada a esa pobre e infeliz mujer?». «No», dijo él, «me persiguen, solo terminaría con que me arrestaran en esa habitación, y eso la perturbaría». Apenas había terminado cuando se escuchó un fuerte ruido en la escalera. Oyeron un tumulto de pasos que ascendían, y a la vieja portera decir en su tono más fuerte y penetrante: «Mi buen señor, os juro por el buen Dios que ni un alma ha entrado en esta casa en todo el día, ni todos los tarde y que ni siquiera he salido de la puerta». Un hombre respondió: «Pero, sin embargo, hay una luz en esa habitación». Reconocieron la voz de Javert. La cámara estaba dispuesta de tal manera que la puerta al abrirse ocultaba la esquina de la pared de la derecha. Jean Valjean apagó la luz y se colocó en ese ángulo. La hermana Simplice cayó de rodillas cerca de la mesa. La puerta se abrió. Entró Javert. En el pasillo se oían los murmullos de muchos hombres y las protestas de la portera. La monja no levantó la vista. Ella estaba orando. La vela estaba sobre la repisa de la chimenea y daba muy poca luz. Javert vio a la monja y se detuvo asombrado. Se recordará que el punto fundamental de Javert, su elemento, el aire mismo que respiraba, era la veneración de toda autoridad. Esto era inexpugnable y no admitía objeciones ni restricciones. A sus ojos, por supuesto, la autoridad eclesiástica era la principal de todas. Fue religioso, superficial y correcto en este punto como en todos los demás. A sus ojos, un sacerdote era una mente que nunca se equivoca, una monja era una criatura que nunca peca, eran almas amuralladas de este mundo, con una única puerta que nunca se abría excepto para permitir el paso de la verdad. Al ver a la hermana, su primer movimiento fue retirarse. Pero había también otro deber que lo ataba y lo impulsaba imperiosamente en la dirección opuesta. Su segundo movimiento fue quedarse y aventurarse al menos en una cuestión. Esta era la hermana simple, que nunca había dicho una mentira en su vida. Javert lo sabía y, en consecuencia, la tenía en especial veneración. «Hermana», dijo, «¿estás sola en esta habitación?». Siguió un momento terrible, durante el cual la pobre portera sintió que iba a desmayarse. La hermana levantó los ojos y respondió: «Sí». Entonces, prosiguió Javert, «me disculparás si persisto, es mi deber. ¿No has visto a cierta persona, a un hombre, esta noche? Ha escapado, estamos buscándolo, a ese Jean Valjean, ¿no lo has visto?». La hermana respondió: «No». Ella mintió. Había mentido 2 veces seguidas,
una tras otra, sin dudarlo, con prontitud, como hace una persona cuando se sacrifica. Perdóneme, dijo Javert, y se retiró con una profunda reverencia. Oh santa doncella, dejaste este mundo hace muchos años, os habéis reunido con vuestras hermanas las vírgenes y con vuestros hermanos los ángeles en la luz, que esta mentira se cuente en tu haber en el paraíso. La afirmación de la hermana fue para Javert algo tan decisivo que ni siquiera advirtió la singularidad de aquella vela que acababa de apagarse y que aún humeaba sobre la mesa. Una hora más tarde, un hombre, marchando entre árboles y nieblas, partía rápidamente de M/M en dirección a París. Ese hombre era Jean Valjean. Se ha establecido por el testimonio de 2 o 3 carreteros que lo encontraron, que llevaba un bulto, que iba vestido con una blusa. ¿De dónde había sacado esa blusa? Nadie se enteró nunca. Pero un anciano obrero había muerto en la enfermería de la fábrica unos días antes, dejando tras de sí nada más que su blusa. Quizás ese fuera el indicado. Una última palabra sobre Fantine. Todos tenemos una madre, la tierra. Fantine fue devuelta a esa madre. El cura pensó que estaba haciendo lo correcto, y tal vez realmente lo estaba, al reservar la mayor cantidad de dinero posible de lo que Jean Valjean había dejado para los pobres. Después de todo, ¿a quién le preocupaba? Un presidiario y una mujer del pueblo. Por eso dispuso un funeral muy sencillo para Fantine, y lo redujo a esa forma estrictamente necesaria conocida como tumba del pobre. Así, Fantine fue enterrada en el rincón libre del cementerio que es de todos y donde se pierden los pobres. Afortunadamente, Dios sabe dónde encontrar nuevamente el alma. Fantine fue puesta a la sombra, entre los primeros huesos que tuvieron a mano, fue sometida a la promiscuidad de las cenizas. La arrojaron a la fosa pública. Su tumba se parecía a su cama.